No es que nadie te entienda, es que lo que está vivo en ti ya no cabe en los marcos antiguos. Y tu sistema lo sabe mucho antes que tu mente consiga explicarlo con palabras lógicas. Por eso, incluso ahora, mientras estas palabras llegan a tus oídos, puede que notes una ligera presión en el centro del pecho. No como angustia, tampoco como dolor médico, sino como si algo estuviera conteniéndose. Como si hubiera una represa interna inmensa esperando el momento exacto para soltar el agua. Porque hay experiencias que no llegaron a tu vida para ser compartidas en charlas de café. Llegaron para reorganizarte por dentro. Llegaron para desmontar quién eras y construir quién vas a ser. Y cuando esa reorganización celular y energética comienza, el lenguaje humano, que es lineal, limitado y lógico, deja de ser suficiente para traducir la magnitud de lo que sientes en el alma. Tal vez has pasado por conversaciones recientes con personas que quieres, en las que hablaste con claridad, con calma, con una honestidad brutal, y aún así al terminar, sentiste ese silencio extraño, esa mirada del otro que, aunque amable, no alcanza a tocar lo que dijiste, ese espacio vacío que queda flotando en el aire entre tú y ellos, cuando lo que eres no encuentra eco en el exterior. Y fíjate bien en esto, en lugar de rabia lo que surgió fue cansancio. Un cansancio profundo, antiguo, geológico, que no es del cuerpo físico, no se cura durmiendo una siesta. Es un cansancio del alma, el cansancio de la necesidad de traducirte constantemente, como si tu existencia necesitara subtítulos explicativos para ser aceptada o para ser validada por quienes te rodean. En algún punto de este camino, sin decidirlo conscientemente con la cabeza, empezaste a hablar menos. Empezaste a explicar menos tus sueños, tus sensaciones, tus visiones. Empezaste a guardar más cosas dentro, no por secreto, no por vergüenza, sino por preservación energética pura. Que aquí hay algo importante que casi nadie te dijo en los libros de espiritualidad, pero que tu cuerpo siempre supo, y es vital que lo recuerdes hoy para sanar. Cuando una conciencia se expande más rápido que su entorno, ese proceso no viene acompañado de aplausos ni de reconocimiento inmediato. Viene acompañado de silencio. Viene acompañado de una especie de vacío social. Porque el silencio es el único espacio seguro, el único laboratorio estéril donde una frecuencia nueva puede estabilizarse, sin ser distorsionada por el ruido de las opiniones ajenas. Y eso, aunque duela al ego, no es castigo. No es aislamiento. No es que el mundo te esté rechazando. Es un ajuste fino. Es el universo protegiendo la nueva información biológica que está naciendo en ti. Puede que en este momento notes que tus hombros están ligeramente tensos, cargando el peso invisible de años, intentando ser comprendido por quienes no pueden verte. Como si hubieras cargado durante mucho tiempo la responsabilidad de hacer de puente, de hacer que los demás vieran lo que tú ves, sintieran lo que tú sientes. Y mientras sigues escuchando estas palabras y mi voz te acompaña, permite que algo empiece a aflojarse en tu nuca y en tu espalda, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo consciente, porque la mente suele creer que la incomprensión es un error social, cree que es una falla en tu comunicación, que no elegiste las palabras correctas. Pero el cuerpo, que es más sabio y más antiguo, sabe que muchas veces esto es una transición energética inevitable, una fase necesaria en la que la vieja identidad ya no funciona y la nueva aún no necesita ser explicada para ser real. Lo que duele no es que no te entiendan, lo que duele es haber intentado reducirte, haber intentado achicarte, recortar partes de tu inmensidad, solo para ser entendido, solo para caber en la caja del otro. Y esa reducción deja una huella traumática en el campo energético, deja una especie de vacío interno, una sensación paradójica de estar acompañado y aún así profundamente solo. No por falta de amor de las personas que te rodean, que seguramente te aman, sino por exceso de profundidad en ti que ellos no pueden navegar. Y cuando esa profundidad no encuentra espacio afuera para manifestarse, comienza a crear espacio adentro, expandiéndote dolorosamente. Y eso puede asustar si nadie te explicó
que esto también es parte fundamental del camino del despertar. Si llegaste hasta este punto del audio, no fue por casualidad. Hay un reconocimiento silencioso ocurriendo ahora mismo entre tu energía y este mensaje, como si algo dentro de ti, una célula dormida, dijera: esto describe exactamente algo que no supe nombrar durante meses. Y esa es la señal inequívoca de que no estás desconectado de la realidad. Estás afinándote con una realidad mayor, porque más adelante, y no aún, pero más adelante en esta travesía, vas a sentir el cambio de una forma visceral. Vas a sentir cómo la necesidad urgente de ser entendido se transforma. Se transforma lentamente en la tranquilidad absoluta de ser. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil cambia en tu campo electromagnético. Las personas ciertas, las que pertenecen a tu nueva etapa, no llegan a ti por explicación ni por convencimiento lógico. Llegan por resonancia pura. Llegan porque suenan igual que tú. Permanece aquí unos minutos más. No porque necesites entender conceptos nuevos o teorías complicadas, sino porque tu cuerpo ya empezó a recordar cómo se siente la verdad sin esfuerzo. Si sientes que este tipo de espacio interno, donde no se te juzga, donde se te valida y se te acompaña, es el que necesitas sostener con más frecuencia en tu vida diaria para no perder el norte. Este es el momento exacto de suscribirte al canal. Pero te pido que no lo hagas como un gesto digital automático, como un clic más. Hazlo como un compromiso silencioso contigo mismo. Una señal clara que le envías a tu subconsciente, diciéndole que estás dispuesto a recibir mensajes que no te empujan, mensajes que no te apuran, no te corrigen, no te exigen, solo te acompañan mientras lo que eres se reorganiza. Esto no es el inicio de algo nuevo que tienes que aprender a la fuerza. Es el reconocimiento de algo que ya estaba en curso dentro de ti. Y lo que viene a continuación va a explicar, sin palabras duras, sin juicios, sin teorías complejas, lo que realmente está pasando en tu sistema. Vas a entender por qué sentir que nadie te entiende no es una falla de conexión, es una mudanza de frecuencia. Y cuando lleguemos a ese punto profundo de integración, tu cuerpo lo va a saber antes que tu mente lo procese. Llega un punto en el despertar espiritual, y quizá ya lo reconoces sin esfuerzo al mirar la película de tus últimos meses, en el que explicar empieza a doler físicamente más que el silencio. Y no es una metáfora, es dolor real. No porque falten palabras en tu vocabulario, eres perfectamente capaz de hablar, sino porque cada intento de traducción parece arrancar un fragmento de algo vivo dentro de ti. Como si al explicar tuvieras que desmontarte en piezas más simples, más digeribles, más normales, para que el otro pueda comprender sin asustarse. Y esa simplificación constante, esa actuación, deja un cansancio muy específico en el alma y en el sistema nervioso. Un cansancio que no se va durmiendo horas extra ni tomando vacaciones en la playa, porque no vive en el cuerpo físico ni en los músculos. Vive en la identidad. Tal vez recuerdes momentos específicos, momentos en los que después de una conversación larga, honesta, bien intencionada con alguien cercano, sentías la necesidad imperiosa, casi biológica de quedarte solo, de encerrarte en tu habitación a oscuras o salir a caminar sin rumbo fijo. No por rechazo a las personas que amas, no es desamor, sino para volver a ti, para recomponerte energéticamente, después de haberte fragmentado para ser escuchado. Y si miras con atención esa dinámica, con honestidad radical, notarás que ese impulso de retiro no es aislamiento depresivo, es autorregulación inteligente de tu biología. Es tu sistema nervioso diciendo a gritos: necesito silencio para reorganizar lo que se movió y volver a mi centro. Y cuando eso no se respeta, cuando te obligas a seguir, cuando te obligas a socializar desde la máscara para no incomodar, la incomprensión se vuelve más pesada, se vuelve una carga física que oprime el pecho y cierra la garganta. Aquí aparece una confusión muy común y muy injusta contigo mismo. Una mentira que hoy vamos a disolver juntos. Es creer que si nadie entiende lo que dices o sientes, entonces algo está mal formulado en ti, que estás mal dicho, mal sentido, o que estás equivocado en tu percepción,
cuando en realidad lo que ocurre es simplemente física cuántica. Tu campo dejó de vibrar en capas superficiales de interacción social, y las capas profundas, donde tú habitas ahora la mayor parte del tiempo, no se explican con lógica aristotélica, se perciben con el corazón y con la intuición. Y tienes que aceptar, aunque duela al principio, que no todo el mundo está dispuesto, preparado o disponible para percibirlas. No por maldad de ellos, no son los villanos de tu historia, no por desinterés en ti, sino porque cada conciencia se abre en su propio ritmo, y tú no puedes forzar con tus manos la apertura de la flor de otro. Mientras escuchas esto y validas tu experiencia dolorosa, quizá notes que tu respiración se vuelve un poco más lenta y profunda, como si el cuerpo agradeciera profundamente que ya no tenga que defenderse, que ya no tenga que luchar contra la idea de estar equivocado o roto, porque la mente suele cargar una culpa silenciosa y corrosiva cuando no es comprendida, una culpa que susurra en las noches. Si fuera más claro, si fuera más simple, si fuera menos intenso, me amarían más. Y esa negociación interna es agotadora, es la receta perfecta para la enfermedad del alma, porque te obliga a fragmentarte para encajar en moldes que ya te quedaron chicos hace vidas. Y ninguna alma se siente en paz cuando vive fragmentada para complacer a la galería. Hay un momento muy específico en este proceso de ascensión, y suele pasar desapercibido porque no hace ruido, no es un evento externo. Es el momento en el que el silencio deja de ser ese vacío aterrador y empieza a sentirse como un refugio sagrado. No un silencio triste ni solitario de quien no tiene a nadie, sino un silencio lleno, denso, rico, casi cálido. Un espacio uterino donde no tienes que demostrar quién eres, donde no tienes que justificar lo que sientes ni por qué lo sientes. Y ese momento marca una virada interna fundamental en tu vida, un punto de no retorno, porque es ahí donde el cuerpo empieza a aprender la lección más importante de la maestría, que no necesita aprobación constante para existir en coherencia. Si en algún punto de los últimos tiempos te preguntaste algo extraño, si te preguntaste por qué te sientes menos interesado en discusiones que antes te apasionaban, menos dispuesto a convencer a otros de tu verdad, menos inclinado a defender tu visión del mundo en cenas o reuniones. Esto no es apatía, no es depresión, no es arrogancia espiritual, es maduración energética. Es la conciencia entendiendo que su función ya no es ser validada por el exterior, sino ser estabilizada en el interior. Y estabilizar una frecuencia nueva requiere menos palabras y más presencia, menos explicación teórica y más enraizamiento interno en la experiencia directa. Puede que mientras avanzamos en esta comprensión, notes una sensación extraña en el plexo solar, como una mezcla de alivio profundo y una tristeza suave, dulce, porque hay un luto silencioso que se atraviesa en este estadio, el luto por las conexiones y amistades que solo funcionaban cuando tú te reducías, el luto por esas relaciones que se sostenían solo cuando hacías de puente todo el tiempo, cuando sostenías conversaciones que no te nutrían solo para no perder el vínculo. Y permitir que ese luto exista sin dramatizarlo es parte de la integración. No es algo que deba ser evitado o tapado con distracciones digitales. Y es importante decirlo con claridad tranquila para que tu subconsciente lo registre. No te estás volviendo distante ni frío, te estás volviendo íntegro. Y la integridad a veces parece distancia para quien estaba acostumbrado a acceder a ti fácilmente, para quien accedía a través del esfuerzo desmedido que hacías por ser entendido y complacer. Pero tu cuerpo sabe cuándo ese esfuerzo dejó de ser sano, y por eso ahora te guía casi obligatoriamente hacia espacios más simples, más honestos, más silenciosos. Si este punto resuena en ti y sientes que describe tu realidad actual, si reconoces ese cansancio antiguo que no sabías explicar con palabras, puedes dejar en los comentarios una frase simple, no para convencer a nadie de nada, sino como un gesto de anclaje interno para ti. Escribe: no necesito reducirme para ser real.
Escribirlo ayuda a materializar esta comprensión en el plano concreto y físico. Ayuda a decirle al universo que has entendido el mensaje y cierras la puerta a la reducción. Y mientras seguimos, guarda algo importante contigo para el camino. Más adelante, sin aviso, sin anuncio previo, vas a sentir que el silencio que antes dolía empieza a sostenerte como una red invisible. Y cuando eso ocurra, muchas piezas del pasado se reacomodarán solas, sin que tengas que revisitarlas mentalmente ni sanarlas una por una, porque el cuerpo integra primero la vibración y la mente entiende después la lógica. Hay un instante muy específico, casi imperceptible en el día a día, en el que algo dentro de ti se cansa definitivamente de esperar comprensión externa, no como una rendición amarga o resentida contra el mundo, sino como una exhalación profunda después de haber sostenido el aire demasiado tiempo bajo el agua. Y ese instante no suele venir acompañado de eventos dramáticos. Viene como un susurro interno firme y sereno, un susurro que dice: ya no necesito demostrar quién soy para saber que soy valioso. Y cuando ese susurro aparece y se instala en tu corazón, el cuerpo responde antes que la mente pueda analizarlo, soltando tensiones antiguas en la mandíbula, en la espalda, en el estómago, tensiones que ni siquiera sabías que estaban ahí, protegiéndote del juicio ajeno. Quizá notes ahora mismo una sensación de espacio en el pecho, como si algo se abriera lentamente, no hacia afuera para buscar, sino hacia adentro para recibir. Porque dejar de buscar ser entendido no significa cerrarse al mundo ni aislarse en una cueva. Significa regresar a casa. Significa que la energía que antes salía disparada en forma de explicación y justificación vuelve a circular internamente, nutriéndote a ti, alimentando una coherencia más estable, menos dependiente del clima exterior, más silenciosa y potente. Y ese regreso a uno mismo suele venir acompañado de una calma extraña, una calma que al principio la mente confunde con soledad o aburrimiento, hasta que el cuerpo reconoce que no es vacío, es presencia pura. En este punto, muchas personas creen erróneamente que están perdiendo algo valioso, que se están aislando socialmente, que se están volviendo raros o antisociales, pero lo que en realidad está ocurriendo es un cambio de eje gravitacional en tu ser. Antes tu centro estaba ligeramente desplazado hacia afuera, en la mano del otro, hacia la mirada del otro, hacia la respuesta que te daban o no te daban. Y ahora ese centro empieza a sentarse dentro, en tu propio núcleo, en un lugar sagrado donde no necesitas consenso ni votación para existir. Y ese asentamiento modifica radicalmente la forma en que te relacionas. No porque te importe menos la gente, sino porque ya no negocias tu verdad para sostener vínculos que solo sobrevivían a costa de tu propio desgaste vital. Mientras sigues escuchando y absorbiendo esta frecuencia, puede que tu respiración se haga más profunda y rítmica sin que lo intentes, como si el cuerpo entendiera que ya no está en el banquillo de los acusados, porque hay un alivio muy concreto y físico cuando se disuelve la idea falsa de que ser comprendido es un requisito indispensable para ser válido. Y ese alivio libera una cantidad de energía enorme. Energía creativa que antes estaba atrapada en la expectativa, en la espera. En el eterno algún día me entenderán y me verán de verdad. Expectativa que, sin darte cuenta, mantenía tu sistema nervioso en una alerta roja constante, siempre esperando una señal externa de permiso para relajarse. Aquí ocurre algo importante que no siempre se nombra en los libros espirituales. Cuando dejas de buscar desesperadamente ser entendido, empiezas a escuchar de otra manera. No escuchas para responder o defenderte. No escuchas para aclarar malentendidos o corregir al otro. Escuchas para percibir la realidad tal cual es. Y esa escucha cambia la calidad vibratoria de tus encuentros, porque ya no estás presente para ser visto como un actor en un escenario buscando aplausos. Estás presente para habitar el momento, y esa diferencia es sutil pero profunda. Se siente en el cuerpo como una estabilidad nueva, como si tuvieras raíces en la tierra, como si ya no tuvieras que inclinarte hacia adelante ansiosamente para existir en la conversación. Es posible que al atravesar este estadio
surja una tristeza suave y nostálgica, no como depresión clínica, sino como un duelo del alma. El duelo por la versión de ti que se esforzaba tanto. Esa versión que trabajaba tan duro, sudando la gota gorda por ser comprendida. Esa versión que creía inocentemente que el amor llegaba a través de la claridad, a través de la explicación perfecta y el argumento irrefutable. Y permitir que esa tristeza esté ahí, honrándola sin empujarla, es parte de la integración. Porque honrar lo que fuiste y cómo sobreviviste no te ata al pasado. Te libera de la compulsión de repetirlo. Si en este momento sientes que algo encaja, sin necesidad de más palabras. Si reconoces esa calma extraña que no pide nada a cambio, puedes dejar en los comentarios una frase simple, solo para ti, solo como ancla de poder. Ya no persigo comprensión, habito mi verdad. No lo hagas para convencer a los demás, no para enseñarles nada. Hazlo solo para marcar este punto interno de no retorno en tu conciencia. Y guarda esto mientras avanzamos hacia la parte final, porque más adelante, sin aviso, vas a notar algo milagroso, que cuando dejas de buscar ser entendido, el mundo responde de otra manera. No siempre con palabras de afirmación, a veces responde con silencios cómodos y cómplices. A veces con encuentros inesperados con personas que vibran igual. A veces con una sensación de estar exactamente donde necesitas estar, sin explicación, sin traducción, sin esfuerzo alguno. Hay una transición muy sutil que casi nadie reconoce mientras está ocurriendo en tiempo real, porque no viene marcada por un evento externo ni por un trauma visible. Viene como un ajuste interno, silencioso y progresivo, en el que el silencio que antes dolía como una herida empieza a sentirse distinto. Menos como ausencia de alguien y más como espacio para ti. Y ese cambio no sucede de golpe de un día para otro. Sucede mientras sigues viviendo tu vida cotidiana, hablando menos de tus planes, observando más las dinámicas sin juzgar, respirando un poco más profundo sin notarlo. Antes, el silencio pesaba toneladas porque estaba lleno de expectativa y demanda, lleno de preguntas sin respuesta, flotando en el aire. Lleno de esa necesidad infantil de ser visto, validado, alcanzado por el otro. Y ahora poco a poco, ese mismo silencio comienza a vaciarse de exigencia. Se vuelve más limpio, más cristalino, más neutro, casi amable con tu presencia. Como una habitación interna, ordenada y limpia, donde no tienes que sostener ninguna máscara. Y cuando el cuerpo reconoce ese espacio seguro, algo se relaja en capas tan profundas del sistema nervioso que te dan ganas de llorar de alivio, como si por primera vez en mucho tiempo no hubiera nada ni nadie que defender. Quizá notes que ya no sientes la urgencia de llenar los vacíos incómodos en las conversaciones, que puedes permitir pausas largas sin sentir que eres aburrido, que no necesitas explicar cada gesto, cada decisión, cada no que dices. Y ese permiso interno cambia radicalmente tu experiencia de estar con otros, porque el silencio deja de ser una amenaza al vínculo y se convierte en un lenguaje propio, un lenguaje que no busca ser descifrado intelectualmente, solo habitado energéticamente. En este punto, muchas personas experimentan una sensación extraña de estar entre mundos. Ya no encajan del todo en las dinámicas antiguas de chisme, queja o drama, pero tampoco buscan activamente algo nuevo con desesperación. Y esa sensación puede generar inquietud si la mente lógica intenta etiquetarla. Pero en el cuerpo se siente como una meseta de descanso, un punto de recarga necesario después de una subida larga y empinada, un lugar donde la energía se asienta antes de volver a moverse hacia la acción. Y no hay nada que hacer aquí excepto permitir que suceda. Mientras escuchas, tal vez sientas que la mandíbula se afloja ligeramente, que los hombros caen un poco más, soltando el peso del mundo. Señales pequeñas pero claras de que el cuerpo está entendiendo la verdad, algo que la mente no necesita formular para que sea real. Porque hay comprensiones que no llegan como ideas brillantes, llegan como alivio físico, y ese alivio es la prueba viviente de que no estabas equivocado al sentirte incomprendido. Estabas atravesando una fase biológica y espiritual, donde la identidad vieja se quedaba sin palabras.
y la nueva identidad aún no necesitaba hablar para manifestarse. Aquí es donde se disuelve una de las culpas más profundas del ser humano sensible, la culpa de pensar que deberías esforzarte más para encajar en la norma, para comunicarte mejor, para ser más normal, más accesible, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era una recalibración divina, un ajuste fino entre lo que sientes en tu alma y lo que expresas en tu vida. Y ese ajuste no responde a tu fuerza de voluntad, responde a tu madurez espiritual, a un punto interno donde ya no puedes traicionarte sin sentirlo inmediatamente como dolor en el cuerpo. Si llegaste a sentir que estabas perdiendo conexión con el mundo y te asustaste, observa ahora si en realidad estabas ganando por fin conexión contigo. Porque hay un tipo de conexión que no hace ruido en redes sociales. No se anuncia con bombos y platillos, pero sostiene todo lo demás desde adentro, como una columna vertebral de luz. Y cuando esa conexión se estabiliza, algo muy importante cambia para siempre. Ya no necesitas que el otro confirme tu experiencia para que sea real para ti. Este es uno de esos momentos donde muchas personas abandonan el proceso espiritual, creyendo que se quedaron estancadas o que perdieron el rumbo, que algo se apagó dentro de ellas, que la vida perdió color, sin darse cuenta de que lo que se apagó fue el ruido innecesario y la distracción, y lo que quedó fue una base más sólida, más honesta, más compatible con lo que verdaderamente eres ahora, no con lo que fuiste cuando necesitabas ser entendido para sentirte seguro en la tribu. Y guarda esto contigo mientras avanzamos hacia el cierre de esta transmisión, porque más adelante, sin aviso, vas a notar el fruto de este trabajo, que desde este silencio nuevo empiezan a surgir respuestas distintas en tu realidad, no siempre en forma de palabras o personas nuevas de inmediato, a veces como una claridad suave al despertar, a veces como una decisión difícil que de repente se toma sola y fácil, a veces como la certeza tranquila de que no hay nada que corregir en ti. Hay un momento muy silencioso y muy honesto en el que algo se revela, sin necesidad de explicación lógica, no como una idea nueva, sino como un reconocimiento celular profundo. Nunca fue realmente sobre que los demás te entendieran, fue sobre tu propio permiso para existir sin traducción. Y ese permiso tarda en llegar, porque toca capas antiguas de tu infancia, zonas donde aprendiste, muy temprano, que precisabas ser legible para ser aceptado, que necesitabas ser comprensible para ser amado, previsible para ser seguro para los adultos. Cuando esa comprensión empieza a asentarse en tu adulto de hoy, no llega como alivio inmediato y explosivo. Llega primero como una pausa interna, una suspensión del impulso automático de corregirte o disculparte por ser quien eres, de justificarte por lo que te gusta o no te gusta, de adaptarte constantemente al humor de los demás. Y esa pausa puede sentirse extraña al inicio, como si algo faltara en la ecuación, porque estabas acostumbrado a moverte desde la reacción al otro, desde la anticipación de lo que el otro pensaría. Y ahora el cuerpo empieza a experimentar una quietud que no depende de aprobación. Y eso cambia todo desde adentro hacia afuera. Quizá observes que ciertas personas ya no te generan la misma urgencia o ansiedad, no porque dejaron de importar en tu corazón, sino porque tu sistema dejó de buscarlas como espejos para verse. Y esa retirada energética no es rechazo ni desamor, es desidentificación sana. Es la conciencia soltando la necesidad de verse reflejada afuera para reconocerse válida. Y cuando esa necesidad cae por su propio peso, algo muy profundo se reorganiza en tu campo emocional y magnético, como si el eje de tu vida volviera lentamente a su lugar original, alineado con tu alma. Aquí suele aparecer una pregunta sutil, casi incómoda para el ego. Si ya no necesito ser entendido, ¿quién soy ahora? ¿Cuál es mi rol? Y esa pregunta no pide respuesta inmediata mental, porque no se responde con conceptos ni definiciones. Se responde con presencia sostenida en el día a día, con días vividos desde una coherencia más simple, más directa, donde lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse sin tanto esfuerzo. Y esa alineación
se siente en el cuerpo como una estabilidad nueva, una especie de confianza tranquila que no necesita ser defendida ante nadie. Mientras avanzas por este punto del camino, puede que notes una sensación de vacío suave en tu vida, no el vacío del abandono desolador, sino el vacío fértil que queda cuando algo viejo se va y aún no fue reemplazado. Y es vital, absolutamente vital, no llenar ese espacio con explicaciones rápidas, ni con nuevas identidades prefabricadas, porque ese vacío es el útero de tu nueva vida. Es el lugar donde la conciencia se reconfigura sin presión externa. Y permitirlo es uno de los actos más profundos de amor y respeto hacia ti mismo. Muchas personas al llegar aquí entran en pánico e intentan volver atrás. Intentan reconectar con viejas dinámicas tóxicas o vacías. Intentan forzar comprensión donde ya no hay resonancia, solo por miedo al silencio. Pero si te quedas, si tienes la valentía de quedarte quieto y permitir que este estado se estabilice, algo empieza a revelarse sin ruido y con certeza, la sensación de estar en casa. No en un lugar físico, sino en tu propio eje interno. Y desde ahí la vida comienza a responder de formas distintas, menos dramáticas, más precisas, más abundantes. Si en este punto sientes que algo se acomodó en tus células sin que puedas explicar qué, eso es exactamente lo que debía ocurrir hoy. Porque hay comprensiones que no buscan ser dichas ni escritas, buscan ser encarnadas en la materia. Y cuando encarnas una verdad, ya no necesitas convencer a nadie de ella. Simplemente la vives, la emanas, y quienes tienen la capacidad de sentirla se aproximan naturalmente, sin esfuerzo, sin demanda, sin traducción. Y guarda esto contigo mientras nos acercamos al cierre de este encuentro, porque lo que viene no es una conclusión lógica mental, es una integración silenciosa en tu espíritu, el momento en que todo lo que parecía disperso encuentra un centro de gravedad. Y cuando eso sucede, la sensación dolorosa de que nadie me entiende pierde completamente su fuerza, se desvanece como niebla ante el sol. No porque alguien finalmente te haya entendido perfectamente, sino porque ya no es necesario para que tú seas feliz. Hay un punto final en este recorrido que no se siente como un final de camino, se siente como un encaje perfecto, como cuando una pieza que estuvo mucho tiempo fuera de lugar finalmente encuentra su espacio exacto. Y de repente no hay más tensión para empujar, ni esfuerzo para sustentar la pose. Apenas una sensación de, era esto, siempre fue esto. Y esa sensación no pide aplausos externos, no pide testigos para ser real, no pide palabras bonitas, porque ella acontece en la biología de tu cuerpo antes de cualquier narrativa mental. Tal vez ahora percibas que la idea de nadie me entiende ya no activa la misma herida. Ya no genera esa contracción interna en el estómago, no aprieta el pecho como antes, no genera aquella urgencia silenciosa y desesperada de ser visto. Porque algo cambió en el eje de tu experiencia humana. Antes el entendimiento era una necesidad vital, como el aire. Ahora se ha convertido apenas en una posibilidad opcional, como un accesorio. Y cuando algo deja de ser vital para la supervivencia del ego, pierde el poder de herir cuando no está presente. Y esto no sucede por endurecimiento del corazón, sucede por enraizamiento del alma. Mientras permaneces aquí en estos últimos instantes, puede surgir una memoria, un rostro del pasado, una conversa antigua que antes dolía recordar, que observa cómo ahora esa memoria pasa diferente por tu cuerpo. Tal vez aún exista una leve nostalgia, es natural. Tal vez un cariño distante por lo que fue vivido, pero ya no hay aquel nudo antiguo en la garganta, porque la identidad que necesitaba de aquella validación específica ya no ocupa el centro de tu ser. Y eso no significa que haya sido negada u olvidada. Significa que fue integrada, amada y colocada en el lugar correcto de tu historia. Este es el momento en que muchas personas perciben, con una sorpresa tranquila, que la soledad que tanto temían era en realidad un regalo. Era un periodo de reorganización profunda, disfrazado de aislamiento. Un intervalo necesario para que la conciencia pudiera recalibrarse sin interferencia, sin ruido estático, sin expectativas externas pesadas. Y cuando esa recalibración termina, iba a terminar,
algo muy simple y bonito sucede. La vida comienza a responder de forma más directa a ti, menos confusa, menos dramática. No porque todos los problemas se resuelvan mágicamente, sino porque tú ya no te pierdes dentro de lo que sucede afuera. Aquí, tu presencia gana otra calidad magnética. No es aislamiento, no es distancia, es entereza, es integridad. Y la entereza cambia todo lo que toca. Porque cuando estás entero, ya no necesitas ser interpretado para existir con fuerza. Y curiosamente, es a partir de ese lugar de plenitud solitaria que los encuentros verdaderos comienzan a surgir en tu vida. No muchos, tal vez, no ruidosos, pero precisos, resonantes, divinos. Aquellos encuentros donde no hay necesidad de explicar demasiado, porque algo ya se reconoce en el silencio compartido entre dos almas enteras. Si este mensaje tocó algo real en ti hoy, no solo como una idea bonita, sino como una sensación física de verdad, considera compartir este video con alguien que tal vez también esté viviendo este silencio extraño. Esa sensación de no caber más en las palabras antiguas. No lo envíes como un consejo de quien sabe más, no como una solución mágica, apenas como un gesto de presencia y compañerismo. Porque a veces el mayor regalo que podemos ofrecer a otro ser humano, es decir, sin decir ninguna palabra, yo te veo y no hay nada de malo en ti, que ahora, antes de cualquier próxima palabra o acción de tu día, permítete percibir el estado actual de tu cuerpo. Siente tu respiración, siente el espacio interno que se abrió, porque eso que sientes ahora no es un efecto pasajero del audio. Es la señal inequívoca de que algo se organizó dentro de ti. Y cuando algo se organiza de verdad en el espíritu, no hay necesidad de volver atrás para comprobar si está ahí. Simplemente se sigue adelante, más ligero, más entero, más silenciosamente, confiado en tu propia vibración. Nada fue perdido en este proceso, nada falló en ti. Todo tuvo sentido en el tiempo exacto en que necesitaba tenerlo. Y cuando sientas nuevamente en el futuro que nadie te entiende, recuerda esto, no como una frase decorada, sino como un estado de ser. Tú ya no necesitas ser entendido para estar en paz. La paz es tu naturaleza. El resto es apenas traducción.